Hola, muy buen día a todos, muy buen día a todos, Dios me los bendiga. Siempre es un placer y una bendición el poder venir aquí y compartir con ustedes lo que es nuestro devocional diario. Esta mañana estamos leyendo en el libro de Hechos capítulo 7, que es una continuación, la historia, es decir, una continuación del libro de Hechos capítulo 6. Si bien recordamos, en 6 terminó, capítulo 6 terminó en Esteban siendo arrestado. Fue arrestado por el Sanedrín y estaban sobornando, levantando testigo falso. Esta mañana en Hechos capítulo 7 vamos a retomar esa historia, empezando con versículo 1. Pero como siempre, antes de empezar, vamos a orar. Vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que Él venga y sea Él el que nos lee y nos ministre su preciosa palabra. Ahí donde estás, ora conmigo. Amado Padre, gracias te damos por este día tan maravilloso, Señor. Gracias que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Yo te pido en particular en este momento que tú crezcas y yo mengo, Señor. Te pido que cada hora, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, venga directamente desde tu corazón. Te pido, Señor, que por medio de esta lectura tú contestes oraciones y peticiones que hemos estado pidiéndote, Señor. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, como les dije, vamos a retomar la lectura. Este es un capítulo un poco largo, se cuenta con unos 60 versículos. Y no solo eso, sino que una gran porción de este capítulo básicamente es Esteban dando, como quien dice, un repaso de toda la historia de los patriarcas, casi dije patriotas, de los patriarcas. Entonces vamos a leer, vamos a repasar cómo cómo les empieza a contar al Sanedrín, a los saduceos, a los fariseos, lo que ha estado aconteciendo. Bueno, lo aconteció. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando a él aún no tenía hijo. Muy interesante. Rápidamente quiero compartir algo aquí con ustedes. Me parece interesante cómo Dios hace promesas cuando las cosas ni siquiera están en su lugar. Y Dios no ha cambiado. Dios hasta la fecha cuando estamos en oración y Dios nos muestra y nos da un vistazo a nuestro futuro, a menudo Dios te dice, voy a hacer esto y esto y esto, cuando nada está en su lugar. Nada parece que, ¿cómo va a pasar esto si ni siquiera tengo un hijo? En el caso de Abraham. Entonces es como Dios obra, nos da una palabra para que nosotros nos aferremos a esa palabra con fe y sigamos adelante, teniendo esa palabra en fe, siguiendo esa visión, y en fe siguiendo y manteniéndonos fiel a lo que nos ha dicho, a su palabra. Pues continuemos. Versículo 6. Y él le dijo Dios, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Fue cuando los hijos de Israel estaban en Egipto. Versículo 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacobo, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Recordamos muy bien esta historia. El hermano José fue vendido, lo echaron en el pozo, lo vendieron a los esclavos y se desapareció por mucho tiempo. Mientras tanto, Dios estaba obrando en él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José.
una historia tan hermosa. Me gusta leer esta historia de José cuando vienen sus hermanos y se le muestra y él los reconoce. Los hermanos no lo reconocieron, él los reconoció. Obviamente José había cambiado, tenía ya aspecto de todo un egipcio, de lo que era la realeza egipcia, bien vestido. Obviamente la gente no lo iba a reconocer. Él lo reconoció, y después cuando ya se le revela, dice la palabra que él soltó mucho llanto y en voz alta y lloró fuerte, porque había mucho dolor, mucho resentimiento, mucho rencor, quizás mucho dolor que había quedado ahí a pesar de tantos años. Bueno, versículo 12. Cuando yo Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda Jesús se dio a conocer, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Quiero releer 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, esto es muy importante. Dios nos hace promesas a nosotros hoy en día también, pero tenemos que recordar, una cosa es oír la voz de Dios, otra cosa es discernir el tiempo de Dios. Cuando Dios nos da una palabra, no quiere decir que lo va a hacer en ese momento. Está preparándonos para el futuro, está mostrándonos lo que está por hacer en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener bastante discernimiento o sabiduría discernimiento, para discernir el tiempo de Dios y no tratar de hacer lo que Él nos dijo por nuestra propia cuenta. A veces creo que hay creyentes que a veces hacen eso, reciben una palabra de Dios, pero no esperan a Dios, quieren realizarlo por su propia cuenta. Tenemos que esperar al tiempo de Dios para que sea Él el que lo haga pasar en nuestras vidas. Versículo 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Recuerden que ellos, como estaban creciendo tanto, que el faraón mandó matar a cada primogénito, a cada varón que estaban naciendo en la tierra de Egipto, de los judíos. A eso se refiere aquí. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Qué interesante, era poderoso en sus palabras y obras. Qué interesante, ¿se acuerdan cuando, vamos a adelantarnos un poco, cuando estuvo 40 años en el desierto pastoreando, como cuando Dios le habló, él dijo que tartamudeaba y no quería ir, pero aquí la Biblia dice que él era poderoso en palabra. Dice, él era poderoso en sus palabras. Entonces, muy interesante aquí. Bueno, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo ofendió. Hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido eso. Esta frase, este versículo siempre es para mí un poco misterioso, muy interesante. Vean, voy a leérselo otra vez, quiero que lo vean conmigo. Versículo 24 y 25. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. 25, aquí quiero que lean conmigo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Cuando leemos la historia en el Antiguo Testamento, Moisés no escribió esto, obviamente. Él no dijo, yo pensé, no, todo lo contrario, él lo hizo por actuar. O sea, él lo hizo quizás para la manera que la Biblia lo registra en el Antiguo Testamento, como que fue un acto impulsivo. O sea, no dice todo lo que está diciendo aquí el autor de Hechos, pero dice, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Entonces, Moisés había sentido por dentro un saber
que Dios lo iba a usar a él para librar al pueblo judío, a los hebreos, a los hijos de Israel. Vean lo que está diciendo, esto es muy profundo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea, él estaba pensando que ustedes van a saber que Dios a ustedes los va a librar por mi mano. Yo los voy a librar. Dios, obviamente, pero por medio de mi mano. Pero cuando Dios le habló en la tierra, en lo que llamamos en inglés the burning bush, cuando estaba en la tierra santa, cuando se le apareció ¿cómo se dice? El natural, se me olvida cómo se dice en español, cuando se le presentó Dios, se le manifestó, él no quería ir, tenía temor, estaba haciendo todo tipo de excusa, pero aquí nos dice que él sabía. Entonces es un poco interesante, porque lo que yo estoy convencido de esto es que hay momentos en nuestra vida cuando Dios nos va a dar como ráfagas, como de repente vistazos del futuro que Él tiene para nosotros. Saben, yo antes de ser un cristiano, yo venía de un trasfondo religioso. Yo era muy devoto, estaba muy involucrado en lo mío, en eso religioso. Y me acuerdo que en un momento, a los 17 años, yo consideré entrar al seminario. Lo pensé, lo consideré un poco, y no era de la fe protestante, era de un trasfondo religioso. Yo consideré entrar al seminario, pero obviamente no lo hice. Entonces esto me recordó a mí de este momento que me pasó a mí, cuando yo tuve un vistazo que a lo mejor yo de alguna forma u otra iba a servir a Dios, pero no la manera que yo pensaba, sino la manera que Dios quería que yo lo haga, y al tiempo de Dios. Entonces a veces lo que yo pienso aquí que pasó es que Moisés empezó a actuar, quiso hacerlo porque él pensó esto, quiso hacerlo por su propia cuenta, pero no habría de ser así, porque el tiempo señalado aún no había llegado. Habrían de pasar unos 40 años antes de que Moisés estuviese preparado. Se fue de realeza a pastor, se fue de realeza a humildad. Si bien recuerdan que estuvo pastoreando por 40 años, entonces Dios lo llevó de lo alto y a otro lugar donde lo fue preparando. A veces nosotros queremos hacer cosas cuando Dios nos dice cuando no es el tiempo señalado, y ahí hay un peligro, porque nosotros no estamos preparados. De distintas maneras no estamos preparados. Solamente Dios sabe cuando estamos preparados, y es cuando estamos preparados cuando Él ya nos empieza a mover hacia ese rumbo. Bueno, continuamos. 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Ya saben de él. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Eso es lo que era, no se me venía esa palabra. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Me fascina cómo Dios habla. He descendido a librar mi pueblo. Obviamente Dios lo va a hacer, pero va a usar a Moisés. Pero me fascina cómo Él habla como si fuésemos, digamos, tú o yo, como si fuésemos uno solo. Somos 2, uno solo. Es impresionante cómo Dios habla, porque hasta la fecha sigue haciéndolo. Él lo hace, pero se incluye a ti y a mí. Yo lo voy a hacer, pero lo hace en cooperación con nosotros. Es hermosísimo cómo trabaja nuestro amado Dios. Versículo 35. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, estamos en 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que damos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto.
en sus corazones. ¿Cuántas veces estamos nosotros como creyentes y estamos bien, pero de repente en nuestros corazones como que el mundo nos quiere tentar otra vez, el mundo anterior de donde nos sacó Dios? A veces somos tentados, somos seres humanos y a veces somos tentados. De repente se nos vienen tentaciones, las cosas de antes, donde estábamos cuando estábamos en oscuridad. Claro, no nos vamos para allá, pero viene la tentación. Aquí dice que en su corazón se volvieron. Una cosa es ser tentado, otra cosa es volverse en sus corazones. Gloria a Dios que nadie que está aquí escuchando esto, y también yo, no hemos volvido y nunca vamos a volver. Estamos con el Señor y permaneceremos con el Señor por y para siempre. Bueno, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Voy a una pausa. Recordemos que este es aún Esteban está dando ese repaso de toda la historia que ha pasado con ellos. 42. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea, está hablando acerca de su infidelidad y cómo empezaron a adorar a otros dioses. Cuando dice que los va a transportar a más allá de Babilonia, básicamente es el castigo. Está pronunciando castigo y juicio. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por vuestros padres. Lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Largo tiempo aquí. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó la casa. Cuando dice este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo, habla cuando David, después de entrar al reinado, a ser como rey, él empezaba a buscar dónde está el tabernáculo de Dios. Yo lo quiero aquí conmigo. Está refiriéndose a esto. Mas Salomón le edificó casa. Y recuerden que David había reunido todo el material, todos los suministros para edificarle casa a Dios. Él quería edificarle casa a Jehová, pero Dios le dijo: no, tu mano está llena de sangre, eso se lo dejaré, se lo pasaré a tu hijo. Pero el corazón de David él lo quería hacer. Él ya había puesto en su corazón levantarle, edificarle una casa a su Dios. Por eso, bueno, un hombre con un corazón conforme al de Dios. Mas Salomón le edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas las cosas? Tú los servís incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué interesante. Típicamente cuando tú lees en el Antiguo Testamento, no lees el término el Espíritu Santo, lees el Espíritu de Dios o el ángel de Jehová. Lees esos términos, pero no lees el Espíritu Santo. No dice Espíritu Santo. Aquí dice, en el 51, dice: duros de servís, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, incircuncisos de corazón. Recuerden que la circuncisión es el signo de pacto. Ellos pactaban con Dios por medio de la incircuncisión. Pero aún dice aquí, incircuncisos de corazón, infieles de corazón. Recuerden, ya estaban circuncidados físicamente. Pero aquí dice que Dios que eran incircuncisos del corazón. Aunque ya tenían, como quien dice, la circuncisión física, en su corazón fueron infieles. No mantuvieron el pacto, no cumplieron con el pacto, se hicieron incircuncisos de corazón. Interesante como Romano nos dice que nosotros somos, que el judío es aquel que es circuncisado del corazón, o sea, espiritualmente. Todos nosotros somos
como quien dice, judíos espirituales, porque hemos sido circuncidados en el corazón espiritualmente. Versículo 23. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí ya básicamente paró el relato de Esteban. Y qué interesante, todo lo que él dijo les impactó profundamente a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, porque en el próximo versículo vamos a ver cómo les impactó y cómo reaccionaron. Versículo 54. Ya paró aquí, ya paró Esteban de hablar, de dar la biografía, el relato, perdón. Ahora aquí dice la Biblia, empieza a hablar cómo reaccionaron. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, para que vean la manifestación de la ira. Se enojaron y crujían los dientes. No tenían frenos como yo, pero crujían dientes. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio a la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron uno contra él. Siempre, esto es muy suyo, muy de lo suyo, de los fariseos. Siempre que escuchan verdad que ofende, no que ofende, que duele, porque sí duele, se tapan los oídos, se enojan, apedrean, latigan o azotan. Es como reaccionan. Es la única manera que saben reaccionar. Dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, muy interesante, cuando Jesús estaba por fallecer, por morir, físicamente por lo menos, cuando estaba por irse con el Padre, él dijo, Padre, Dios mío, recibí mi espíritu, recibe mi espíritu. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No le tomes en cuenta este pecado. Así como Jesús intercedió en la cruz cuando estaba a punto de morir, mientras sus asesinos lo estaban matando, aún así él intercedió por medio de ellos. Aquí Esteban está haciendo lo mismo. A los mismos que lo están apedreando, él está intercediendo por ellos, diciendo, clamando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El corazón de Jesús está en el corazón de Esteban. Es uno y el mismo. Cuanto más el nuestro, que tenemos al Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, que tenemos el amor de Dios. Que es precioso cuando veo a cristianos que reflejan el amor de Dios. Yo no lo veo en todos, obviamente no lo vemos en todos, pero hay cristianos que tú los puedes ver y reflejan el amor de Dios. Bueno, amados hermanos, Dios los bendiga. Espero hayan gozado de esto, que Dios les haya hablado, porque a mí ciertamente me habló. Y interesante, ¿saben? Rápidamente quiero compartir algo personal. Muchas veces me gusta escuchar, siempre, el devocional diario siempre lo escucho, pero me gusta escucharme a mí mismo a veces. Y hay momentos cuando Dios me habla y me hace pensar, Señor, tú eres muy interesante, tú me hablas a mí por medio de mí. Entonces, así me ha pasado, pero bueno, eso es todo. Que tengan todos ustedes un día muy bendecido. Les invito a que se unan con nosotros otra vez mañana a la misma hora, el mismo YouTube, mismo Facebook, donde otro siervo o sierva estará compartiendo la preciosa palabra de Dios. Dios me los bendiga.